Almendra sintió ganas de abrazarla, de gritarle que la quería a pesar de las diferencias, pero se contuvo al recordar que ella no era su verdadera hermana. «¿Qué hacen ustedes aquí?», le preguntó con ojos llorosos. «¿Por qué toman la forma de mi familia?». «Tú tienes la respuesta a esas preguntas», explicó la sombra que se parecía a su padre. «¿Por qué los necesito?», murmuró con timidez, pero ninguno de ellos respondió. «¿Crees que tu hermana no te quiere?», habló la sombra con forma de llanela. «Pero quizá eres tú quien no la ama, quien no la comprende. Tal vez ya no sientes nada por nadie. Cuidado, Almendra, te estás convirtiendo en una sombra». «No, no», barbulló la joven espantada. «Eso no es cierto. No sabes lo que dices. No conoces nada de mí ni de mi familia. No puedes saber cómo pienso. Intentas confundirme, sombra embustera». «Si la quieres», prosiguió entonces la sombra sin compasión, «¿por qué te odia tanto?». «¡Cállate!», la riñó Almendra, comenzando a sentir un mareo irracional. «Ella no me odia. Ella... Se calló de pronto al recordar que la verdadera Yanela se había mostrado fría desde que eran muy pequeñas. Nunca la había abrazado, ni regalado nada para su cumpleaños. Tampoco le había dicho alguna palabra de cariño o consuelo en los momentos difíciles. Sus amigas aseguraban que su hermana le tenía envidia, pero Almendra siempre se había negado a creerlo. Tal vez su hermana la odiaba realmente. ¿Pero por qué? ¿Por el solo hecho de haber nacido? La familia se alejó por el mundo rojo, al igual que lo había hecho Zafiro, y se evaporaron, como quien sopla la triste llama de una vela. Fue en aquel momento cuando los gritos de espanto y lamento volvieron a retumbar en el ambiente, y una voz le repetía constantemente: «Tu hermana te odia, te odia, te odia». Resonaban como chillidos agudos en sus tímpanos. La joven se tapó las orejas con las manos gritando de dolor. Quería que todo terminara, pero no bastaba con desearlo. Los lamentos parecían intensificarse a medida que ella gritaba. Comenzó a correr sin rumbo por el mundo rojo y parecía no terminar, como el mismísimo infierno. Llamas de fuego se prendían en el suelo a cada paso que daba. Trató de esquivar las llamaradas a duras penas, pero cuando una de ellas le rozó el tobillo, la joven gritó de dolor. No la había quemado, sino congelado. Quizá también le congelaría el alma, hasta no sentir nada, ni siquiera amor como le había dicho la sombra de su hermana. Gritando de angustia, Almendra echó a correr con todas sus fuerzas, hasta que tropezó y cayó de bruces al suelo. El hielo le penetró hasta las entrañas. Sentía que se iba a desmayar. Sin embargo, permaneció despierta en el suelo, quejándose, hasta que después de unos minutos, que le parecieron interminables, el hielo que sentía bajo su cuerpo disminuyó y aparecieron deslizándose junto a ella seres negros, extremadamente delgados, con formas humanoides. Se movían por todos lados danzando al compás de la fúnebre melodía que la joven había escuchado en el comienzo. En sus rostros no había boca ni ojos, solo dos agujeros huecos que de algún modo se las arreglaban para transmitir melancolía. Almendra se levantó de un salto. Algunos individuos llevaban dos protuberancias separadas en el pecho y una cintura un poco más definida. Almendra supuso que aquellas eran las mujeres sombras. Había algunas tan pequeñas que parecían niños. Todos comenzaron a llorar al mismo tiempo, pero sus llantos eran aún más desgarradores que la melodía que resonaba de fondo. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de la joven. Aquellos eran los verdaderos habitantes del reino de las sombras, los que había visto fugazmente cuando su mirada se había cruzado por primera vez con la de Zafiro. La tristeza que sentían la impactó tanto que por un momento olvidó todo lo que le había sucedido. Ella también se emocionó y los ojos se le llenaron de lágrimas. Se enfureció consigo misma por haber sido tan estúpida y dejarse llevar por los sentimientos otra vez. Se suponía que ella era la salvadora del reino, que nunca lloraba. Se secó las lágrimas con enfado mientras se levantaba del suelo. Elevó la voz para preguntar: «Seres que se mueven como sombras,
¿Por qué lloran con tanta amargura? Las sombras la observaron con pena. Porque queremos saber lo que es reír, lo que es tener hambre, contestó con melancolía el ser más cercano a ella. Almendra se dio cuenta de que sí tenía boca, porque al hablar, una ranura muy pequeña se movía en su rostro. Pero lo que llamó la atención de la joven fue su voz. No era la voz normal de un hombre, sino una especie de sonido grave al que le faltara el aire. Queremos sentir frío, sed, miedo, no solo tristeza, agregó una mujer. Queremos sentirnos vivos, queremos sentir amor, queremos sentir calor, dijo uno que pasaba por su lado. Queremos sentir pasión, anheló otro. Queremos, 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 repetían las voces. A medida que Almendra caminaba por el mundo rojo, los lamentos de los sombras se iban intensificando. La chica recordó cuando tenía 12 años. Fue la primera vez que quiso sentir amor e imitar a sus compañeras de escuela de grado mayor. Comenzó a salir con un muchacho de 15, pero este se enfadaba cada vez que la oía reír muy fuerte. Además, siempre la estaba mandando. La chica, a esa edad, no se daba cuenta con exactitud de lo que sucedía, pero al percatarse del error que había cometido, al creerse más grande, sufrió una decepción. El joven la dejó por alguien de su edad, y Almendra se sintió tan marchita como una flor en medio de enormes follajes. Jamás lloró, pero su estado de ánimo decayó visiblemente. Nunca se lo contó a sus padres por miedo a un regaño, pero fueron ellos, con sus cariños, su dulzura y buen humor, quienes la ayudaron a salir adelante y a olvidar su tristeza. En 2 semanas, Almendra era una niña renovada y alegre como de costumbre. Quizá por su corta edad, ella no había sentido jamás el amor verdadero, pero recordaba muy bien la angustia que se había atesorado en su corazón. ¿Cómo sería para las personas que realmente estaban enamoradas sufrir una decepción? De seguro el sufrimiento sería el doble. Y no solo estaba esa clase de amor, estaba el más importante, el amor a los hijos. Ella había visto a una madre llorar por su primogénita en la escuela. La mujer pedía ayuda para juntar dinero, ya que debía pagar la cuenta del hospital. Y los remedios eran muy caros. La hija tenía cáncer. De pronto, imaginó la situación adversa. ¿Y si ella perdía a sus padres? No, sería terrible. ¿Valía la pena sentir para sufrir? ¿No sería mejor vivir sin sentir nada? Pero entonces, ¿qué sentido tendría la vida sin aquellas emociones? Sin la alegría que vendría después del sufrimiento, paradójicamente, era uno de los más grandes goces. «Escúchenme, por favor», pidió la joven. Su voz sonó tan suplicante que los sombras se detuvieron para observarla y prestarle atención. «Necesito que oigan mis palabras». «Tú no eres una de los nuestros», argumentó una mujer. «¿Qué quieres de nosotros?» «Solo quiero verlos felices. Esa es mi misión. La verdad es que soy muy joven y sé poco de la vida, pero he visto muchas cosas. También he experimentado el dolor. Ustedes están sufriendo porque no pueden sentir, pero ¿no saben acaso que también se sufre con la pasión, el amor, el hambre, el frío, el calor? Ese sufrimiento no es algo que las personas con sentido común quieran poseer. Muchos seres de mi planeta darían lo que fuera por no sentir tal como ustedes. Vivir sin problemas, sin pensar en el mañana, sin pensar que hay que alimentar a la familia, sin pensar que hay que levantarse temprano para ir al trabajo, a la escuela, sin pensar que algún ser querido puede morir. Sueñan con despertar un día sin derramar una sola lágrima por nada ni por nadie. «¿Qué quieres decir con eso? Explícate», ordenó uno de ellos, prestándole atención. Los demás, al ver su interés, le imitaron. «Les voy a contar una historia», comenzó Almendra, y tal como lo había hecho en el reino de los bajos, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas para relatar lo que había vivido. Los sombras también se sentaron en el suelo para escucharla con interés. «Bueno,
Sentarse no, más bien flotaron a unos centímetros del suelo. Cuando yo tenía 11 años, me quejaba del frío que hacía en aquel invierno. Mi mamá me tejía chalecos y bufandas para ir a la escuela y poder dormir mejor en las noches. El frío es algo espantoso cuando no tiene cura. Créanme, a veces ni siquiera puedes conciliar el sueño, aunque tengas un montón de frazadas sobre tu cama. Almendra se estremeció con sus palabras. Recordó aquellas heladas como si hubiesen sido ayer. La cara que puso fue de tal consternación que los sombras se estremecieron con ella. Entre todos se miraron sorprendidos por la reacción. Entonces continuaron escuchando a la muchacha con fervor. Después de algunas semanas, continué quejándome del frío, prosiguió Almendra. Mamá ya no me creía y decía que aquello era un capricho. Mi hermana la convenció de ello. Entonces dejó de tejerme bonitos chalecos. Me dio mucha pena, pero no lloré.